Lupita D'Alessio entonaba canciones. Ese hombre solo sabe hacer sufrir. Mientras su esposo la maltrataba entre las paredes de su hogar, llenaba estadios, coleccionaba reconocimientos. Era la voz más imponente de México. Y cada noche regresaba a una casa donde el hombre que decía quererla le destrozaba el rostro. A los 17 años, huyó de un padre que la explotaba para unirse en matrimonio con un hombre 13 años mayor. Ese hombre la golpeó durante 7 años, la privó de sus hijos, y cuando ella intentó reconstruir su vida, la sociedad la señaló como mala madre. Pero eso no fue lo más terrible, porque el hombre que llegó después, el que le prometió amor y le ofreció un escenario, le puso cocaína en la mano el día de su boda. El día de su boda. Esa noche comenzaron 23 años de adicción y nadie respondió por ello. Ni el padre que la explotó, ni el esposo que la golpeó, ni el productor que la drogó, ni el sistema que le arrebató a sus hijos. Nadie. Hoy vas a conocer 4 cosas que jamás te han contado sobre Lupita D'Alessio. Primero, las palabras precisas que ella usó para describir lo que su padre le hizo, en una entrevista con Jordi Rosado en 2021. Palabras que había guardado durante 60 años. Segundo, el instante exacto en que perdió a sus hijos. No por voluntad propia, sino por decisión de un juez que consideró que una mujer golpeada no era digna de ser madre. Y lo que ocurrió 10 años después, cuando sus hijos escaparon de la casa paterna para ir a buscarla. Tercero, lo que sucedió en esa casa cuando ella y sus propios hijos consumían juntos, lo que su hijo Ernesto confesó ante las cámaras de televisión nacional, la noche en que su hijo Jorge convulsionó y estuvo a punto de morir frente a ella. Y cuarto, el momento en que estuvo a punto de inyectarse heroína, lo que vio en la pantalla de televisión que la detuvo, y las palabras exactas que sus hijos le dijeron cuando decidieron perdonarla. Te avisaré cuando lleguemos a cada una, pero antes necesitas entender cómo una niña de Tijuana terminó convertida en la mujer que México adoraba en los escenarios y destruía en los titulares. Porque la historia de Lupita D'Alessio, si te gusta este contenido, no comienza con los discos de oro ni con los recintos desbordados. Comienza con un padre que vio a su hija como un boleto premiado y con una niña que aprendió, antes de saber leer, que su voz no le pertenecía. Guadalupe Contreras Rivas nació el 9 de enero de 1954 en Tijuana, Baja California. Su padre, Alfonso Poncho D'Alessio, era músico, dirigía una orquesta. Tocaba en eventos, en celebraciones, en cualquier lugar que le pagara, y tenía planes, grandes planes. Lupita cantó en público por primera vez a los 5 años, no porque lo deseara, no porque soñara con ser artista, sino porque su padre la subió al escenario, la vistió, la peinó, la colocó frente a un micrófono más alto que ella y le ordenó que cantara. Lo que vino después no fue una infancia, fue un adiestramiento. Un adiestramiento para convertirse en un producto. Un adiestramiento para generar dinero. Un adiestramiento para resistir. Ensayos de horas interminables mientras otras niñas jugaban en la calle. Presentaciones en bares y cantinas en horarios en que debería estar durmiendo. Humo de cigarro llenando los pulmones de una niña. Hombres ebrios mirándola mientras cantaba y su padre contando los billetes al terminar la noche. Regaños cuando desafinaba, golpes cuando desobedecía, silencio cuando lloraba. Porque las niñas que lloran no sirven para el escenario.
Porque las niñas que se quejan no generan dinero. Porque las niñas como Lupita tenían que funcionar. Poncho no estaba educando a una hija. Estaba fabricando un producto. Y ese producto tenía que operar sin fallas, sin quejas, sin emociones que interfirieran. Y Lupita aprendió. Aprendió rápidamente que su valor dependía de su voz, que el afecto de su padre estaba condicionado a cuánto dinero pudiera producir, que equivocarse tenía consecuencias. Los niños comunes aprenden a montar en bicicleta y a hacer y a hacer amigos. Lupita aprendió a sonreír en un escenario falso, aunque estuviera llorando por dentro. Aprendió que el espectáculo debe continuar. Esa frase la perseguiría durante toda su vida. En 2021, sentada frente a Jordi Rosado en su programa de entrevistas, Lupita dijo algo que había guardado durante décadas. Aquí llega lo primero que te prometí. Jordi le preguntó sobre su niñez, sobre su padre, sobre los orígenes de todo. Y Lupita, con 67 años encima y nada que perder, soltó 6 palabras que pesaban como rocas. Me sentí usada por mi propio padre. Usada, no criada, no orientada, no respaldada. Usada como una herramienta, como un instrumento, como una fuente de ingresos. Pero eso no era todo. En su bioserie Hoy voy a cambiar, producida por Televisa en 2017, Lupita reveló algo todavía más sombrío. Mi papá llegó a golpear a mi mamá. En el piso, yo la vi tirada. La niña que interpretaba canciones de amor en los escenarios veía a su madre ensangrentada en el suelo de su casa. Veía al hombre que la obligaba a cantar golpear a la mujer que debía protegerla y no podía hacer nada. Solo mirar, solo callar, solo esperar a que terminara y al día siguiente subir al escenario y cantar como si nada hubiera ocurrido, porque el espectáculo debía continuar. Había otro secreto en esa casa, algo que Lupita no descubrió sino años después. Poncho D'Alessio tenía otra familia, otra mujer, otros hijos, otra vida completa que existía en paralelo. El hombre que le exigía perfección a Lupita, el hombre que la golpeaba cuando no cumplía, el hombre que se apropiaba de cada peso que ella ganaba. Ese mismo hombre mantenía 2 familias con el dinero que su hija generaba, y Lupita no lo sabía. Cantaba para sostener un hogar que no era el único. Trabajaba para un padre que la explotaba doblemente. Sufría por un hombre que ni siquiera le entregaba toda su atención. Cuando lo descubrió, algo se quebró. La poca confianza que le quedaba en los hombres se fracturó. Y esa fractura explicaría todo lo que vendría después. A los 17 años, Lupita vislumbró una salida. Había un hombre llamado Jorge Vargas. Era músico también. Tenía 30 años, 13 más que ella. Para una adolescente atrapada en una casa donde la explotaban, Jorge Vargas parecía un salvador, alguien que la sacaría de ahí, alguien que la protegería, alguien distinto a su padre. En 1971, Lupita y Jorge se casaron en secreto, sin el consentimiento de Poncho, sin ceremonia grande, sin anuncio público. Una fuga. Una adolescente de 17 años escapando de una prisión hacia lo que imaginaba que era la libertad. No fue libertad, fue otra prisión. Pero antes de que los barrotes se cerraran, hubo un destello de luz. En 1972, Lupita quedó embarazada. Su primer hijo. Después de una vida entera siendo utilizada,
Por fin tendría algo propio, alguien que la amaría sin condiciones, alguien a quien proteger. El bebé nació y 28 días después murió. 28 días. Eso fue todo. Septicemia. Una infección que penetró en aquel pequeño cuerpo y que los médicos de 1972 no pudieron detener. Lupita tenía 18 años. Acababa de escapar de un padre abusivo. Acababa de casarse con un hombre que prometía cuidarla y acababa de enterrar a su primer hijo. En entrevistas posteriores lo describió con pocas palabras. El primer golpe de mi vida, pero no el último, ni siquiera cerca del último. Después de la muerte del bebé, algo cambió en el matrimonio. O quizá no cambió nada. Quizás siempre fue así, y el dolor simplemente retiró el velo. Jorge Vargas comenzó a mostrar quién era en realidad. Los celos llegaron primero. Lupita seguía cantando, seguía presentándose, seguía siendo el sustento de la familia, igual que había sido el sustento de la familia de su padre. Y a Jorge no le agradaba. No le agradaba que otros hombres la miraran. No le agradaba que ella tuviera éxito. No le agradaba que fuera más reconocida que él. Los celos se convirtieron en control. El control se convirtió en gritos. Los gritos se convirtieron en golpes. Y los golpes se convirtieron en rutina. 7 años. 7 años de matrimonio. 7 años de violencia. 2555 días despertando sin saber si ese día habría calma o habría sangre. Mientras tanto, Lupita seguía cantando, seguía llenando pequeños escenarios, seguía siendo la voz que poco a poco México comenzaba a reconocer. Y nadie veía los moretones debajo del maquillaje. Nadie preguntaba por qué a veces usaba mangas largas en pleno verano. Nadie notaba el miedo en sus ojos cuando alguien alzaba la voz cerca de ella. O quizá sí lo notaban. Pero en los años 70, lo que ocurría dentro de un matrimonio era asunto del matrimonio. Y las mujeres aguantaban porque así les enseñaron, porque sus madres habían aguantado, porque la sociedad les decía que resistir era lo correcto. Lupita vio a su madre en el piso, golpeada por su padre, y ahora ella estaba en ese mismo piso, golpeada por su esposo. El ciclo se repetía y ella no sabía cómo romperlo. En esos 7 años nacieron 2 hijos más, Jorge y Ernesto. 2 razones más para quedarse. 2 razones más para aguantar. 2 razones más para convencerse de que quizá mañana sería distinto. Quizá tú también conoces esa lógica. Quizá tú también has dicho, me quedo por los niños. Quizá tú también has creído que resistir un poco más era lo mejor para todos. Quizá tú también pensaste que si te esforzabas más, si eras mejor esposa, si no lo provocabas, las cosas cambiarían. Quizá tú también descubriste que no cambian. Quizá tú también aprendiste que los hombres que golpean no dejan de hacerlo porque tú seas mejor. Dejan de golpear cuando tú te marchas, o no dejan de hacerlo nunca. Lupita aguantó 7 años esperando que él cambiara. 7 años convenciéndose de que mañana sería diferente. 7 años de promesas rotas y disculpas vacías. Hasta que algo cambió. Pero no fue él quien cambió. Fue ella. Lupita encontró una salida y tuvo el coraje de tomarla, hasta que apareció una oportunidad que lo transformaría todo. En 1978,
Lupita fue invitada a participar en el festival OTA, uno de los concursos musicales más importantes del mundo hispanohablante, donde se habían lanzado carreras internacionales y se forjaban estrellas. Lupita llegó con la canción Como tú y ganó. En una sola noche, la mujer que cantaba en pequeños escenarios de México se convirtió en noticia internacional. Los contratos llegaron, las ofertas de discos, las giras, las entrevistas. La industria entera quería un pedazo de Lupita D'Alessio. Y por primera vez en su vida, Lupita tenía poder. Tenía algo que le pertenecía, algo que nadie le había regalado, algo que había conquistado con su voz, con su talento, con todo lo que había soportado. Jorge Vargas no lo toleró. El hombre que la golpeaba no podía aceptar que ella fuera más exitosa que él. No podía aceptar que ella tuviera algo propio. No podía aceptar que ella ya no lo necesitara. Esa noche, tras el triunfo, Jorge le dio un ultimátum. Las palabras exactas Lupita las revelaría años después en una entrevista. Me dio a escoger, tu carrera o yo. Y yo acababa de ganar la OTI. La carrera o el hombre que la golpeaba, el éxito que se había ganado o el matrimonio que la destruía, el futuro o el pasado. Por primera vez en su vida, Lupita eligió. Eligió su carrera, eligió su voz, se eligió a sí misma. Y Jorge Vargas decidió que si ella no lo elegía, la destruiría. El divorcio se formalizó en 1978, pero no fue una separación limpia. No fue un proceso donde ambos continuaron con sus vidas. No fue un esto no funcionó, cada quien por su camino. Fue una guerra donde Lupita tenía todas las de perder porque era mujer en un país de hombres, porque era famosa en una sociedad que desprecia a las mujeres famosas, porque había cometido el pecado imperdonable de enamorarse de otro hombre. Y Jorge Vargas lo sabía. Sabía que la sociedad estaba de su lado. Sabía que los jueces pensaban como él. Sabía que podía usar el sistema para destruirla. Y eso hizo. En esa guerra, Lupita perdió lo que más amaba en el mundo. Lo único que le importaba más que su carrera. Lo único por lo que habría renunciado a todo. Lo único que le hacía sentir que su vida tenía sentido. Sus hijos. Aquí llega lo segundo que te prometí. Jorge Vargas solicitó la custodia de los hijos. Jorge y Ernesto, de 5 y 3 años. Dos niños pequeños que no comprendían qué estaba ocurriendo. Dos niños que solo sabían que mamá y papá ya no vivían juntos. Dos niños que estaban a punto de convertirse en el arma más despiadada que un hombre puede usar contra una mujer. Y el juez se la concedió. La custodia total para él, para el hombre que la había golpeado durante 7 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un juez mira a una madre y resuelve quitarle a sus hijos? ¿Cómo el sistema judicial premia a un hombre violento? La respuesta está en lo que Lupita hizo después de separarse. Se enamoró de otro hombre, Carlos Reynoso, futbolista reconocido del Club América, casado. La prensa lo descubrió. Los fotógrafos los captaron juntos y los titulares estallaron. Lupita D'Alessio, la rompehogar, la cantante que destruyó un matrimonio, la mala madre que abandonó a sus hijos por un futbolista. Nadie escribió sobre los golpes. Nadie preguntó por qué Lupita se había marchado. Nadie investigó lo que ocurría dentro de esa casa.
Solo vieron a una mujer que había dejado a su esposo. Solo vieron a una mujer que estaba con un hombre casado. Solo vieron lo que querían ver. Y el juez vio lo mismo. En la México de los años 70, una mujer que abandonaba a su esposo era sospechosa. Una mujer que tenía una relación con un hombre casado era inmoral. Una mujer que priorizaba su carrera sobre su matrimonio era mala madre. El juez no preguntó por los 7 años de golpes. El juez no solicitó evidencia del abuso. El juez no escuchó a Lupita. Solo vio a una mujer que había abandonado el hogar y decidió que esa mujer no merecía a sus hijos. Le otorgó la custodia total a Jorge Vargas, al hombre que la había golpeado durante 7 años, al hombre del que ella había tenido que escapar para sobrevivir. A ese hombre le entregaron a los niños. 10 años. Lupita pasó 10 años sin poder ver a Jorge y Ernesto. 3.650 días. Su exesposo tenía la custodia total y la utilizaba como arma. No permitía que Lupita los viera. No dejaba que les hablara por teléfono. No consentía que supieran que su madre los buscaba. Durante 10 años, Jorge y Ernesto crecieron creyendo que su madre los había abandonado, que no los quería, que había elegido su carrera sobre ellos, porque eso les dijo su padre. Y Lupita no podía defenderse. No podía contarles la verdad. No podía explicarles que ella no los había abandonado, que se los habían arrancado. En 2020, en una entrevista con El Universal, Lupita lo dijo sin rodeos. Primero fui artista y luego madre, porque me fui de la casa y dejé a mis hijos. Esas palabras suenan a confesión, pero escucha bien lo que está diciendo. Me fui de la casa. Se fue de una casa donde la golpeaban. Se fue para sobrevivir, y la sociedad la castigó por sobrevivir. Le quitaron a sus hijos, la llamaron mala madre, y ella cargó con esa culpa durante décadas. Pero algo sucedió después de esos 10 años. Algo que ni Jorge Vargas pudo evitar. Los niños crecieron y decidieron buscar la verdad. Jorge y Ernesto, ya adolescentes, escaparon de la casa de su padre. Fueron a buscar a su madre. Lupita ha relatado ese momento muchas veces, siempre con la voz quebrada. Fue como: «Hola, mucho gusto, soy tu hijo, me vengo a quedar». 10 años sin verlos, 10 años sin abrazarlos, 10 años siendo la mala madre que los había abandonado. Y de pronto ahí estaban en su puerta, diciéndole que querían quedarse con ella, que habían descubierto la verdad, que sabían que ella no los había abandonado. En 2023, en una entrevista con Despierta América, Lupita recordó lo que sintió. Hay una cosa que se llama dignidad. Yo sabía que me iba a chantajear. Sabía que Jorge Vargas usaría a los niños para controlarla. Sabía que si cedía, nunca sería libre. Así que aguantó. 10 años de silencio. 10 años de dolor. 10 años esperando a que sus hijos fueran lo suficientemente grandes para descubrir la verdad por sí mismos. Y cuando llegaron a su puerta, Lupita finalmente pudo respirar. Pero el daño ya estaba hecho. No recuperas el tiempo, no recuperas los cumpleaños perdidos, no recuperas las noches en que tus hijos lloraron y tú no estabas para consolarlos. No recuperas nada. Lupita lo sabe. No recuperas el tiempo. Me perdí el crecimiento de mis hijos. 10 años. Ese fue
el precio que pagó por escapar de la violencia. Mientras Lupita perdía a sus hijos, su carrera seguía creciendo. Los discos se vendían, los conciertos se llenaban, las canciones resonaban en todas las radios de México. Mudanzas. Inocente pobre amiga. Ese hombre. Canciones sobre el dolor de las mujeres. Canciones que millones de mexicanas entonaban porque se sentían identificadas. Canciones que Lupita cantaba porque las vivía. Cada letra era su historia. Cada verso era su dolor. Y el público no tenía idea de cuánto. La relación con Carlos Reynoso duró varios años. Pero no fue el amor que Lupita esperaba. No fue la salvación que había buscado al salir de su matrimonio. Fue otra trampa. En entrevistas posteriores, Lupita describió esa relación como tóxica. Abuso psicológico, control, celos, promesas que nunca se cumplían. El patrón se repetía. Había salido de un hombre que la golpeaba físicamente para caer con uno que la golpeaba emocionalmente. Y entonces llegó la humillación final. Carlos Reynoso la dejó por otra mujer, Verónica Castro, una de las actrices más reconocidas de México. La prensa enloqueció. Los titulares fueron brutales. Carlos Reynoso deja a Lupita por Verónica Castro, la cantante abandonada por el futbolista. De mala madre a mujer abandonada. Lupita había sacrificado todo por esa relación. Su imagen pública, la custodia de sus hijos, años de su vida. Y él la dejó por otra, públicamente, humillantemente, sin explicaciones. Lupita, herida, despechada y humillada, tomó una decisión impulsiva. Se casó con Julio Canessa, no por amor, sino por despecho, para demostrar que podía seguir adelante, para no sentirse sola, para vengarse de Reynoso, aunque él nunca se enterara ni le importara. El matrimonio duró menos de un año. Lupita lo admitiría después. Fue un error nacido del dolor, un error que solo acumuló más dolor. Para 1985, Lupita estaba destrozada por dentro. Había perdido a sus hijos, había perdido a Reynoso, había fracasado en un matrimonio que nunca debió existir. Tenía 31 años y ya había acumulado suficiente sufrimiento para varias vidas. Fue entonces cuando apareció él, el hombre que terminaría de destruirla. Se llamaba Juan Sebastián Gutiérrez, pero todos lo conocían como Sabú. Era cantante argentino, productor musical, y era exactamente lo que Lupita creía necesitar. Sabú le prometió todo. Un nuevo comienzo. Un disco que la relanzaría al estrellato. Una carrera renovada. Amor verdadero. Después de tantos hombres que le habían fallado, Sabú parecía diferente. Comprendía la música, comprendía la industria, comprendía el dolor de Lupita y prometía sanarlo. Se casaron. La boda fue todo un acontecimiento. La cantante más famosa de México uniéndose al productor argentino que prometía llevarla a nuevas alturas. Todo parecía perfecto. Y esa noche, la noche de su boda, Sabú le ofreció algo a Lupita. Un polvo blanco. Te va a hacer sentir mejor. Solo es para celebrar. No pasa nada. Era cocaína. El día de su boda, horas después de prometerse amor eterno, minutos después de cortar el pastel y brindar por su futuro juntos, el hombre que había prometido amarla la introdujo a la sustancia que casi la mataría. Lupita lo confesó públicamente en su bioserie de 2017. Es algo que me apena. 4 palabras. Décadas de vergüenza. 23 años de adicción. Todo comenzó esa noche.
Lo más cruel es lo que vino después. Piensa en esto un momento. El hombre que le dio cocaína el día de su boda era también el hombre que la hacía brillar en el escenario. El hombre que la destruía en privado era el mismo que construía su carrera en público. El hombre que la hundía era quien la elevaba. Esa contradicción es imposible de procesar. ¿Cómo detestas a alguien que también te dio lo mejor de tu carrera? ¿Cómo denuncias a alguien que el mundo ve como tu salvador artístico? ¿Cómo explicas que el mismo hombre que te drogó también produjo las canciones que millones de mujeres cantaban llorando? Sabú era ambas cosas al mismo tiempo: genio y destructor, productor brillante y traficante personal. El amor de su vida y el principio de su muerte. Sabú produjo algunos de los mejores discos de la carrera de Lupita. Soy auténtica y punto fue un éxito arrollador. Las canciones sonaban en todas partes. Los premios llegaban. Los conciertos se multiplicaban. Lupita estaba en la cima y, en privado, se estaba desintegrando. Cada línea de cocaína la alejaba más de sí misma. Cada noche de consumo la hundía más en un pozo del que no sabía cómo salir. Y Sabú seguía ahí, produciéndola, drogándola, aprovechándose de su talento mientras alimentaba su destrucción. El espectáculo debía continuar, aunque ella estuviera muriendo por dentro, aunque cada presentación fuera un poco más difícil, aunque su cuerpo comenzara a fallar. El espectáculo debía continuar porque había contratos, porque había dinero, porque Sabú se aseguraba de que siguiera funcionando. Y Lupita funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. El matrimonio con Sabú terminó. Las razones exactas no están del todo claras. Lo que sí es evidente es que cuando acabó, Lupita estaba destruida y la adicción se había convertido en su nueva compañera. Una compañera que nunca la abandonaría, que estaría con ella cada mañana y cada noche, que le exigiría todo y no le daría nada a cambio. En 1989, Lupita se casó de nuevo. César Gómez, saxofonista. Quizá buscando algo de paz, quizá buscando normalidad, quizá buscando un hombre que no la destruyera. Tuvieron un hijo, César, el cuarto hijo de Lupita. Pero el matrimonio no sobrevivió a las adicciones. ¿Cómo podría? La cocaína lo exige todo. Tiempo, dinero, atención. Exige que todo lo demás pase a segundo plano. Y Lupita le entregaba todo lo que demandaba. El matrimonio se desmoronó y Lupita siguió cayendo. A principios de los 90, la situación era crítica. Lupita llegó a pesar 45 kilogramos. Una mujer adulta pesando lo que pesa una adolescente delgada. Las fotografías de esa época son difíciles de observar. Los pómulos hundidos, los ojos sin vida, la piel pegada a los huesos. La mujer que desbordaba los escenarios con su presencia, con su energía, con su voz poderosa, era un fantasma de sí misma. Y entonces llegó el golpe que nadie esperaba. El 23 de abril de 1993, guarda esa fecha. Aeropuerto de la Ciudad de México. Lupita acababa de aterrizar. Venía de una gira, agotada, delgada, destruida por dentro, aunque todavía funcionando por fuera. Caminaba por la terminal como lo había hecho cientos de veces, cuando de pronto 20 agentes federales la rodearon. 20. No 2, no 5. 20 agentes armados, como si fuera una narcotraficante, como si fuera una delincuente peligrosa, como si representara una amenaza para la seguridad nacional.
La gente en el aeropuerto se detuvo a mirar. La cantante más famosa de México, rodeada de policías. Las cámaras de los curiosos comenzaron a grabar. Los murmullos llenaron la terminal y Lupita, en medio de todo aquello, no entendía qué estaba pasando. Estaba acostumbrada a que la reconocieran, acostumbrada a los fans que le pedían fotos, acostumbrada a sonreír y firmar autógrafos. Pensó que esto era algo similar. Pensó que esos hombres querían una fotografía con ella, quizá una firma para sus esposas, quizá un saludo para sus hijas. Pensé que querían un autógrafo. Me dijeron, hay una orden de aprehensión, evasión fiscal. Los cargos señalaban que Lupita le debía dinero al gobierno. Mucho dinero. Dinero que supuestamente había ganado y no había declarado. Pero había algo que no encajaba. Durante años, Sabú había administrado las finanzas de Lupita. Sabú era su productor. Sabú era su esposo. Sabú lo controlaba todo. Y curiosamente, el arresto llegó poco después de que su matrimonio con Sabú terminara. Muchos en la industria sospecharon que no era coincidencia, que alguien había entregado información a la autoridad fiscal, que alguien buscaba venganza. Lupita nunca lo confirmó públicamente, pero la sospecha quedó flotando. La llevaron al reclusorio femenil Oriente. La leona dormida, la voz de México, la mujer que cantaba sobre el sufrimiento de las mujeres, estaba en la cárcel. Pasó entre 15 días y 3 meses ahí, según distintas fuentes. Las cifras varían. Lo que no varía es lo que Lupita vivió allí adentro. Desolado. En la cárcel no hay oxígeno. Una sola palabra para describir el infierno. Desolado. Sin aire, sin esperanza, sin nada. Pero hubo algo que la marcó. Algo que nunca olvidó. Las otras reclusas la reconocieron y comenzaron a entonar sus canciones en los pasillos del reclusorio, en las celdas, en los patios. Las mujeres presas, muchas por crímenes que la sociedad nunca perdona, muchas por haber sobrevivido a hombres que las destruyeron, encontraban consuelo en las letras de Lupita. Ese hombre resonaba en el reclusorio porque esas mujeres también conocían a ese hombre, porque esas mujeres también habían sufrido lo que Lupita cantaba, porque su música era la historia de ellas. Y en ese instante, rodeada de mujeres rotas que entonaban sus canciones, Lupita comprendió algo. Su dolor no era solo suyo, era el dolor de millones. Y su voz, aunque estuviera destruida, todavía importaba. Cuando Lupita salió del reclusorio, el 6 de mayo de 1993, había cámaras esperándola, periodistas, fotógrafos, curiosos. Todos querían ver a la cantante caída. Todos querían capturar el instante de su humillación. Y Lupita les dio algo que no esperaban. Salió gritando una frase, 2 palabras. La hice. Las cámaras lo captaron, los periódicos lo publicaron y esas 2 palabras se convirtieron en símbolo. La hice. Sobreviví. No me rompieron. Sigo aquí. Pero la supervivencia estaba lejos de terminar. Lo que vino después de la cárcel fue el descenso más oscuro. La adicción, que ya era grave, se convirtió en catástrofe. La cocaína ya no era suficiente. El cuerpo de Lupita exigía más cantidad, mayor frecuencia, más destrucción. Y esta vez no estaba sola en el abismo. Aquí llega lo tercero que te prometí. Sus hijos habían regresado.
Jorge y Ernesto habían escapado de la casa de su padre. Habían elegido vivir con su madre. Después de 10 años separados, finalmente estaban juntos. Imagina ese momento. 10 años soñando con tener a tus hijos de vuelta. 10 años de noches llorando porque no podías verlos. 10 años de culpa por haberlos perdido, y de pronto, ahí están en tu puerta, diciéndote que te eligieron a ti. Debería haber sido el comienzo de algo hermoso. Debería haber sido la oportunidad de reconstruir lo que el sistema judicial había destruido. Debería haber sido el momento en que Lupita por fin podía ser la madre que siempre quiso ser. Pero Lupita no estaba en condiciones de serlo. Estaba demasiado hundida en su propia destrucción. La cocaína la tenía atrapada. Y ahora, en lugar de proteger a sus hijos de ese infierno, los arrastró consigo. Hay algo que la adicción provoca que mucha gente no entiende. No te deja ver con claridad. La adicción te convence de que lo que haces está bien. La adicción te dice que puedes manejarlo. La adicción te miente. Y Lupita, atrapada en esas mentiras, hizo lo impensable. En 2019, en el programa En Compañía, Ernesto D'Alessio, ya adulto, ya cantante, ya padre de familia, confesó algo que dejó a México en silencio. Lo hacíamos en la casa con mi mamá, mi hermano y yo. La madre y los hijos consumiendo juntos, en la misma casa, en la misma mesa. La mujer que había luchado 10 años por recuperar a sus hijos, terminó drogándose junto a ellos. Los niños por los que había llorado cada noche, terminaron siendo sus compañeros de adicción. La familia que debería haberse reconstruido, se destruyó junta. Lupita lo confirmó después en su entrevista con Jordi Rosado en 2021, sin ocultarse, sin excusas, sin justificaciones. La droga hizo mucho daño a mi familia. Es algo que me apena. Daño, una palabra pequeña para algo tan grande. Pero hay algo peor. Algo que casi lo destruyó todo para siempre. Una noche, Jorge, el hijo mayor, el que le habían arrebatado, el que había esperado 10 años para recuperar, convulsionó por sobredosis. Lupita lo vio retorcerse en el suelo, lo vio perder el control de su cuerpo, lo vio al borde de la muerte. Jorge estaba mal, estaba en convulsiones. El hijo que le habían arrancado, el hijo que había esperado una década para abrazar, el hijo que había elegido volver con ella, casi muere frente a sus ojos por algo que ambos consumían juntos. No hay palabras para ese nivel de dolor. No hay forma de explicar cómo una madre llega a ese punto, cómo el amor se pervierte hasta convertirse en destrucción mutua, cómo quien debería proteger termina siendo quien destruye. Pero Lupita llegó ahí, y Jorge sobrevivió de milagro, por algo que ninguno de los dos puede explicar. Y Lupita siguió cayendo. Porque la adicción no aprende, porque la adicción no tiene memoria, porque la adicción no se detiene aunque casi mate a tu hijo. En el año 2000, Lupita se casó de nuevo. Tenía 46 años, casi medio siglo de vida. Había sobrevivido a un padre explotador, a un esposo que la golpeaba, a un productor que la drogó, a la cárcel, a ver a su hijo convulsionar frente a ella. Había vivido más tragedias de las que la mayoría de las personas enfrentarían en 3 vidas. Y todavía buscaba amor. Todavía creía que era posible. Todavía conservaba esperanza.
Quizá tú entiendes eso. Quizá tú también has seguido buscando amor después de que te rompieran el corazón una y otra vez. Quizá tú también has pensado, esta vez será diferente. Quizá tú también has apostado todo sabiendo que podías perderlo. Lupita apostó y perdió otra vez. Christian Rosen, modelo alemán. Rubio, de ojos claros, mucho más joven que ella, atractivo como los hombres de las revistas, encantador como quienes saben exactamente qué decir. Todo lo que una mujer herida podría desear, todo lo que una mujer solitaria podría anhelar. La prensa se burló desde el principio. Dijeron que era un capricho, que no iba a durar, que Lupita estaba desesperada. No se imaginaban la verdad. Christian Rosen la golpeó. Otro hombre, otros golpes. La mujer que había escapado de Jorge Vargas a los 24 años. La mujer que había cantado ese hombre miles de veces. La mujer que sabía exactamente cómo se sentía la violencia, terminó con otro esposo que le pegaba a los 46 años. Después de todo lo que había vivido, después de todo lo que había aprendido, el patrón se repetía. Porque los patrones no se rompen solos. Porque el trauma busca lo que conoce. Porque a veces las víctimas regresan a lo que las destruye. Pero eso no fue lo peor de Christian Rosen. Tras el divorcio, Lupita reveló algo que nadie esperaba. Se había casado por conveniencia. Christian Rosen era gay. Se había unido en matrimonio con Lupita D'Alessio, la cantante famosa, la mujer que llenaba estadios, para ocultar su orientación sexual, para usar su fama, para construir una imagen pública, para aparecer en las revistas del brazo de una celebridad. Y mientras tanto, la maltrataba. Lupita fue usada otra vez, como la usó su padre, como la usó Sabú, como la usaron todos los hombres que prometieron amarla. Rosen ni siquiera la quería, solo quería lo que ella podía darle. Y cuando ya no lo necesitó, se marchó, dejándola más rota que antes. Para 2006, Lupita había tocado todos los fondos posibles. O eso creía, porque había uno más, uno del que casi no regresó. Aquí llega lo cuarto que te prometí. Lupita estaba sola, completamente sola. Los matrimonios habían fracasado. 5 hombres, 5 fracasos. 5 veces creyendo que sería diferente, 5 veces descubriendo que no lo era. La carrera estaba en pausa. Ya no llenaba los grandes estadios de antes. Ya no sonaba en todas las radios. Ya no era la primera llamada cuando había un evento importante. La industria tiene memoria corta. Y la adicción consume más de lo que la fama puede sostener. Su cuerpo era un desastre. Décadas de abuso lo habían devastado. Su mente era un campo de batalla. Voces que no callaban, culpas que no se iban, recuerdos que no dejaban dormir. Y la sustancia ya no funcionaba como antes. El cuerpo se acostumbra. Lo que antes te elevaba, ahora apenas te mantiene en pie. Lo que antes te hacía sentir invencible, ahora solo evita que te derrumbes. Y necesitas más, siempre más, hasta que lo que tienes ya no alcanza. Un día, Lupita decidió que ya era suficiente. Suficiente dolor, suficiente lucha, suficiente de todo. Fue a buscar algo más potente que la cocaína, algo que terminara con todo de una vez, algo que no dejara espacio para el arrepentimiento. Heroína. La consiguió. Preparó la jeringa con manos temblorosas, se sentó sola en una habitación, miró la aguja y se dispuso a poner fin a todo.
En múltiples entrevistas, Lupita ha relatado lo que ocurrió en ese momento. Había comprado heroína para inyectármela en el brazo. La aguja estaba lista, la sustancia estaba preparada. Lupita estaba decidida. No era un grito de ayuda, no era un intento de llamar la atención. Era el final de décadas de dolor, el final de una vida que había sido más sufrimiento que alegría. El final. Y entonces hizo algo sin pensar. Encendió la televisión, quizá por costumbre, quizá para tener ruido de fondo, quizá por algo que no puede explicar. Y en la pantalla apareció su hijo Ernesto. Estaba cantando. Ernesto, el hijo que le habían quitado. El hijo con quien había consumido, el hijo que había presenciado todo el horror. Estaba en televisión cantando, siguiendo adelante con su vida, construyendo algo a pesar de todo. Lupita soltó la aguja. Prendí la tele y estaba Ernesto cantando. Dije, yo no me quiero morir, quiero ver a mis nietos. Una imagen en una pantalla, un hijo que seguía vivo, un futuro que todavía era posible, nietos que aún no existían pero que podrían existir. Y una madre que en el último segundo eligió no morir. No fue una decisión heroica, no fue un momento de claridad espiritual, fue algo más sencillo y más profundo. Fue una madre que vio a su hijo y recordó que todavía tenía razones para quedarse, que todavía había algo por lo que vivir, que el final no tenía que ser ese día. En 2007, Lupita tomó la decisión más importante de su vida, la decisión que la salvaría, la decisión que haría posible todo lo que vendría después. Se internó en un centro de rehabilitación en Guatemala. ¿Por qué Guatemala? Porque necesitaba distancia. Lejos de México, lejos de los escenarios donde había consumido, lejos de las casas donde había tocado fondo, lejos de la prensa que la perseguía, lejos de todo lo que la había destruido. Necesitaba desaparecer para poder renacer. 45 días. 45 días de abstinencia forzada. 45 días de enfrentar demonios sin la sustancia que los mantenía dormidos. 45 días de terapia. 45 días de llorar todo lo que no había llorado. 45 días de preguntarse cómo había llegado hasta ahí. 45 días para reconstruirse. Los primeros fueron un infierno. El cuerpo de Lupita llevaba 23 años dependiendo de la cocaína, 23 años de químicos alterando su cerebro, 23 años de un equilibrio artificial que ahora se derrumbaba. La abstinencia es brutal. El cuerpo grita, la mente grita con más fuerza. Todo dentro de ti reclama esa sustancia para sobrevivir y tienes que ignorarlo. Tienes que resistir, tienes que confiar en que del otro lado hay algo mejor. Lupita resistió. Y en medio de ese proceso encontró algo que no esperaba. Encontró fe. Lupita abrazó el cristianismo evangélico. Encontró una iglesia. Encontró una comunidad. Encontró personas que no la juzgaban por su pasado. Hay quienes se burlan de las conversiones religiosas de las celebridades, quienes dicen que es mercadotecnia, quienes dicen que es una etapa, quienes no creen que sea genuina. Pero para Lupita fue lo más real que había experimentado en décadas. Fue la primera vez en su vida que encontró paz. Paz de verdad. No la paz artificial de la cocaína, no la paz temporal de un nuevo romance, no la paz falsa de fingir que todo estaba bien.
Paz real. La primera vez que sintió que alguien la amaba sin condiciones, sin pedirle nada a cambio, sin exigirle que cantara, sin cobrarle el cariño con dolor. La primera vez que pudo soltar la culpa que cargaba desde niña, la culpa de no ser suficiente para su padre, la culpa de no haber podido proteger a su madre, la culpa de haber perdido a sus hijos, la culpa de haberlos arrastrado a la adicción, la culpa de todo. Finalmente pudo soltarla. Desde 2007, Lupita no ha vuelto a consumir. 17 años sobria, 17 años sin cocaína, 17 años sin heroína, 17 años despertando cada mañana y eligiendo no destruirse. La mujer que pesó 45 kilogramos, la mujer que estuvo a punto de inyectarse heroína, la mujer que consumió con sus propios hijos. Lleva 17 años limpia. No es un milagro, es trabajo, es decisión. Es elegir cada día, una y otra vez, no volver al abismo. Y sus hijos la perdonaron. Esa es quizá la parte más asombrosa de esta historia, la parte que no debería ser posible, la parte que desafía toda lógica. Piensa en lo que esos hijos vivieron. 10 años creyendo que su madre los había abandonado. Años de consumir junto a ella cuando finalmente la encontraron. Ver a su hermano convulsionar por sobredosis. Crecer en el caos de una madre adicta. Cargar con el estigma de ser los hijos de Lupita D'Alessio. Escuchar a la gente hablar de su madre como si fuera un monstruo. ¿Tú podrías perdonar eso? ¿Podrías mirar a la persona que te falló de todas las formas posibles y decir, ¿te perdono? ¿Podrías soltar el resentimiento que tienes todo el derecho de sentir? Los hijos de Lupita pudieron. Después de los años perdidos, después de las adicciones compartidas, después de las convulsiones y el caos, la perdonaron. En una entrevista, dijeron algo que ella guarda como el tesoro más valioso de su vida. Mamá, hiciste lo que pudiste y te amamos. No es una absolución. No es decir que todo estuvo bien. No es fingir que el dolor no existió. Es algo más difícil. Es reconocer el sufrimiento y elegir el amor de todas formas. Es mirar a la persona que te falló y decidir que el resentimiento no vale la pena. Es soltar la rabia para poder seguir adelante. Quizá tú también conoces ese momento. Quizá tú también has tenido que perdonar a alguien que te falló profundamente. Quizá tú también has dicho, o has deseado escuchar, hiciste lo que pudiste y te amo. Lupita lo escuchó, y esas palabras la salvaron tanto como la imagen de Ernesto en la televisión. Hoy Lupita D'Alessio tiene 71 años. Vive sola en Cancún, en una casa tranquila frente al mar, lejos del ruido de la Ciudad de México, lejos de la industria que la creó y la destruyó, lejos de los hombres que le cobraron el éxito con dolor, lejos de todo y en paz. Por primera vez, en 71 años, en paz. Se despierta cuando quiere, come lo que quiere, visita a sus nietos cuando puede, habla con sus hijos por teléfono y no tiene que rendirle cuentas a nadie. No hay esposo que la controle. No hay padre que la explote. No hay productor que la drogue. No hay sustancia que la destruya. Solo ella, el mar y el silencio que finalmente aprendió a disfrutar. Tiene 8 nietos. Los nietos que quería ver cuando soltó la aguja. Los nietos que no existían cuando tocó fondo. Los nietos que ahora son su razón de vivir.
Está reconciliada con sus 3 hijos sobrevivientes: Jorge, Ernesto y César. Los hijos que le quitaron, los hijos con quienes consumió, los hijos que eligieron perdonarla. Jorge Vargas, el hombre que la golpeó durante 7 años y le arrebató a sus hijos, murió de cáncer en 2009. Lupita no fue al funeral. Nadie la culpó. Nadie le preguntó por qué. Nadie esperaba que estuviera ahí. Después de todo lo que ese hombre le hizo, nadie tenía derecho a pedirle que lo despidiera. Sabú, el hombre que la drogó el día de su boda, murió de cáncer en 2005. Nunca respondió por lo que hizo. Nunca enfrentó un juicio. Nunca tuvo que explicar por qué le dio cocaína a su esposa la noche de la boda. Nunca hubo una declaración pública. Nunca hubo un lo siento. Nunca hubo justicia. Murió, y con él murió cualquier posibilidad de que alguien rindiera cuentas. La sociedad que llamó a Lupita mala madre nunca se disculpó. Los periodistas que redactaron esos titulares crueles siguen trabajando. Las revistas que la destruyeron siguen publicándose. Nadie escribió una rectificación. Nadie dijo, nos equivocamos. Ella no abandonó a sus hijos. Se los quitaron porque escapó de un hombre que la golpeaba. Ese titular nunca existió. Los jueces que le arrebataron a sus hijos nunca reconocieron su error. El sistema judicial que castigó a una víctima de violencia doméstica nunca fue reformado. Otras mujeres siguieron perdiendo a sus hijos por las mismas razones. El patrón continuó. Los hombres que la golpearon, Jorge Vargas, Christian Rosen, nunca enfrentaron consecuencias legales, nunca fueron a juicio, nunca tuvieron que pararse frente a un juez y explicar por qué le pegaban a su esposa. Nunca nadie pagó. Ese es el final real de esta historia. No hay villano en la cárcel. No hay momento de justicia. No hay escena donde el culpable recibe su castigo. Solo hay una mujer que sobrevivió a pesar de todo. A pesar de todo. Y Lupita siguió cantando porque el espectáculo debía continuar. Porque no conocía otra forma de vivir. Porque su voz era lo único que siempre le había pertenecido. En 2024, Lupita anunció algo que nadie esperaba. Algo que sus fans no querían escuchar. Algo que marcaba el final de una era. Su gira de despedida. Después de más de 5 décadas en los escenarios, después de miles de conciertos en México, Estados Unidos y Latinoamérica, después de millones de personas cantando sus canciones, después de generaciones de mujeres que crecieron con su música, Lupita decidió que era hora de detenerse. No porque ya no pudiera cantar, no porque el público la hubiera abandonado, no porque la industria la hubiera descartado, sino porque ella lo decidió. Por primera vez en su vida, el final era su elección. No la elección de su padre, no la de un esposo, no la de un productor, no la de un juez. Su elección. Le puso un nombre a la gira, una sola palabra. Gracias. Gracias después de todo. Después de los golpes, después de la explotación, después de perder a sus hijos, después de la cárcel, después de haber estado a punto de morir. Gracias. Quizá tú también conoces esa palabra. Quizá tú también has llegado al final de algo. Un matrimonio, una etapa, una enfermedad, una lucha. Y lo único que pudiste decir fue, gracias. No porque todo haya sido bueno, no porque no haya habido dolor, sino porque sobreviviste, porque sigues aquí, porque a pesar de todo, la vida continúa. Lupita sobrevivió.
La niña que su padre explotaba sobrevivió. La esposa que su marido golpeaba sobrevivió. La madre a la que le arrancaron sus hijos sobrevivió. La adicta que casi se inyecta heroína sobrevivió. La mujer que México amaba en los escenarios y destruía en los titulares sobrevivió. El espectáculo debía continuar, y continuó. Pero esta vez es diferente. Esta vez Lupita elige cuándo parar. Esta vez el final es en sus términos. Esta vez sus hijos están en primera fila. Esta vez hay paz. Cada hombre que tocó la vida de Lupita le cobró el éxito con dolor. Su padre le cobró la infancia. Jorge Vargas le cobró 7 años de golpes y 10 años sin sus hijos. Carlos Reynoso le cobró la humillación pública. Sabú le cobró 23 años de adicción. Christian Rosen le cobró lo que quedaba de su dignidad. Y ella pagó. Pagó con su cuerpo, pagó con su mente, pagó con sus hijos, pagó con décadas de su vida. Pero al final la deuda se cerró. No porque alguien le devolviera lo que perdió. Nadie puede devolver el tiempo. Nadie puede borrar las cicatrices. Nadie puede hacer que el dolor no haya existido. Sino porque ella decidió dejar de pagar. Decidió que ya era suficiente. Decidió que los hombres que la habían destruido no merecían un minuto más de su sufrimiento. Decidió vivir. Lupita D'Alessio cantó: ese hombre solo sabe hacer sufrir miles de veces. En escenarios de México, Estados Unidos y Latinoamérica, frente a millones de mujeres que conocían esa canción, que se sabían cada palabra, que lloraban cuando llegaba al coro. Lo que ninguna de esas mujeres sabía es que Lupita no estaba interpretando una canción. Estaba narrando su vida. Cada verso era verdad. Cada nota era dolor real. Cada lágrima en el escenario provenía de algún lugar profundo que el público no podía ver. Lupita cantaba sobre ese hombre, y ella había conocido a muchos. Demasiados. El espectáculo debía continuar. Esa frase la persiguió toda su vida desde que tenía 5 años, y su padre la subió a un escenario por primera vez. Desde que aprendió que su valor dependía de su voz. Desde que entendió que llorar no estaba permitido. El espectáculo debía continuar. Aunque estuviera enferma, aunque estuviera triste, aunque su vida se derrumbara a pedazos. Y Lupita lo hizo continuar durante décadas, a través de golpes y divorcios, de adicciones y cárcel, de perder a sus hijos y casi perder la vida. El espectáculo continuó. Pero ahora, finalmente, el espectáculo puede terminar cuando Lupita lo decida, como ella lo decida, en sus propios términos. La leona dormida despertó. Después de décadas de permitir que otros controlaran su vida, de dejar que los hombres le dijeran cuánto valía, de creer que no merecía nada mejor, despertó. Y esta vez, nadie va a volver a dormirla. Porque ya no es la niña que necesita la aprobación de su padre. Ya no es la esposa que aguanta golpes por miedo.